Y hace unos minutos les contábamos que nuestro compañero Rolando Goyes también nos iba a brindar detalles acerca de un plantón, de una rueda de prensa también que se efectuará por parte de colectivos como Acción Ecológica, CEOLS, Yasunido, Observatorio de Trabajo y Pensamiento Crítico, Colectivo de Género y en sí varias organizaciones que en este caso se pronuncian frente y en contra del Tratado de Libre Comercio entre China y Ecuador, que es uno de los temas que se trata en la Asamblea Nacional. Recordemos que sobre este tema, en noviembre de 2023, la Corte Constitucional dictaminó la constitucionalidad formal y material del Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y China. Tras ese dictamen, el TLC debía ser aprobado por la nueva Asamblea Nacional. Bueno, en este caso la Asamblea Nacional convocó a una reunión, pero esta reunión también fue plantada, esta reunión no se terminó, no se culminó y pues varios colectivos y organizaciones se pronuncian en contra de este tratado y piden que no se apruebe. Además, estos colectivos también se pronuncian frente a la propuesta del incremento del IVA, que es otro de los temas que se analiza en la Asamblea Nacional. Así que vamos de inmediato con Rolando Goyes para conocer el pronunciamiento. Él también nos informó hace pocos minutos que en este punto, en los exteriores de la Asamblea Nacional, también se encuentra un grupo brindando el respaldo al Ejecutivo por estos temas. Así que vamos a escuchar ambas partes. Rolando, el paso es contigo. Corapa informa. Y el país se integra, sí, compañeros. En esta vez salimos desde la Asamblea Nacional para comentarles lo que se está dando en los exteriores. En esta oportunidad, centrales sindicales, grupos defensores de los derechos humanos se han congregado aquí muy cerca también de lo que es la legislatura. ¿Cuál es el motivo? Poner su voz de rechazo en torno a lo que es este segundo y definitivo debate del proyecto económico urgente que está debatiendo en Asamblea Nacional en la sesión 897. Comentarle algunas novedades, principalmente que los alrededores de la Asamblea Nacional se encuentra resguardado por Policía Nacional, ya que se encuentran, como reiteramos, en las centrales sindicales, también organizaciones defensoras de los derechos humanos, pero también se encuentran otras personas que respaldan las iniciativas del gobierno y del presidente Daniel Noboa. Esto, como podemos apreciar, es lo que se está dando en estos momentos. Vamos a ver si podemos ir dialogando brevemente con algunos de los dirigentes sindicales. ¿Cómo está, Marcela? Bienvenida a Corapia, a los medios comunitarios. Hoy, ¿cuál es el motivo para estar en el día que se está debatiendo también este proyecto del IVA? Tenemos dos objetivos de estar acá. Primero, que hemos conformado una alianza grande con varias organizaciones, son 300 organizaciones sociales representativas del campo, de la ciudad, que se oponen a la firma del tratado del TLC con China. El TLC con China nos convertirá en basurero al Ecuador, basurero de China. Disminuirá la posibilidad de generación de empleo porque los productos chinos son baratos, producidos con mano de obra barata. Y obviamente tendrá una afectación terrible en la soberanía nacional. El TLC con China es un TLC que pone en peligro la soberanía, la vida de las y de los ecuatorianos. Pero otro elemento que nos mueve a las centrales sindicales a tener este plantón y a esta rueda de prensa es demandar a la Asamblea Nacional que archive el proyecto de ley que incrementa el IVA del 12 al 15%. Este es un impuesto regresivo y tendrá impacto en la población de ingresos medios y obviamente en los sectores populares. Son estos sectores los que van a pagar este impuesto al IVA. Es un impuesto de carácter regresivo que implicará disminución de la capacidad de consumo, por lo tanto, disminución de la producción y disminución del empleo. En este momento de pobreza, el Ecuador se muere de hambre, las calles están ensangrentadas. Es urgente que el presidente Noboa piense en el interés nacional, pague los impuestos, asegure el pago de los impuestos de las grandes empresas, asegure que los impuestos se puedan cobrar y efectivamente pueda haber una inversión social, que es necesario que se incorpore un impuesto especial a las 100 grandes empresas que más han ganado durante estos años. Farmacéuticas, bancos, agroexportadoras son las que más han ganado durante este momento de crisis económica. Esas empresas deben contribuir en este momento. Hay que asegurar la renegociación de los contratos telefónicos. Movistar y Claro deben asegurar también el pago correspondiente por el manejo de la telefonía
la telefonía celular. Hay que disminuir los beneficios tributarios a las empresas agroindustriales, mineras, telefónicas. Eso permitirá también al Estado contar con recursos para enfrentar la crisis económica y la crisis política que estamos viviendo y la crisis de seguridad que estamos viviendo en este momento. Ahora, si no se archiva el proyecto, la otra alternativa que también se podría pasar es que pase por el Ministerio de la Ley. Ahí, ¿cuál sería el panorama? Demandamos a la Revolución Ciudadana, al Partido Social Cristiano, que efectivamente retire los votos y aseguren el archivo de la ley. Si esto no ocurre, probablemente la población no votará nunca más por la Revolución Ciudadana, porque serán evidenciados que están en acuerdo con Noboa y que intentan atacar al pueblo ecuatoriano y poner en riesgo la economía y la vida del pueblo ecuatoriano. Finalmente, como lo mencionaba también para esta semana, se tiene el otro proyecto en cambio de extinción de dominio, también este Tratado de Libre Comercio con China que se ratificaría. De ratificarse, ¿cuáles serían las acciones que ustedes realicen? El TLC con China es un acuerdo, primero, que no fue consultado con las organizaciones sociales, que tendrá un impacto, como ya identificamos, en el territorio, en el medio ambiente, en el trabajo, en la soberanía nacional. Eso implica entonces que desarrollemos acciones tanto legales como políticas. Movilización, no descartamos la movilización. Pese a estar en un estado de excepción, no descarta movilizaciones. Miren, aquí el presidente Noboa ha convocado a seguramente grupos aliados a él, ¿no?, que están defendiendo el incremento del IVA. La mayoría son pobladores y trabajadores, la mayoría seguramente son de las bananeras. Entonces no está prohibida la movilización, ¿sí? El presidente Noboa lo demuestra con esto. Agradecemos a Marcela Arellano, presidente de la CEOL. Esto es lo que le estamos comentando que se está dando. Si me ayuda mi camarógrafo también, Christopher, para mostrarles lo que se está dando en estos momentos. Grupos también defensores de derechos humanos, centrales sindicales que están dando su postura en contra de lo que es este incremento al IVA. Vamos a ver si podemos dialogar también con quienes son parte de la coalición de derechos humanos. Coméntanos un poquito, bueno, se tiene que ratificar este Tratado de Libre Comercio con China por parte de la Asamblea, tiene un papel primordial. ¿Ustedes cómo ven esto? No se tiene que ratificar, justamente la Asamblea puede aprobar o improbar el tratado. Entonces, ese es ahora el rol de la Asamblea, garantizar los derechos de todas las personas y garantizar justamente lo que no se garantizó en la negociación, que es una evaluación de impactos en derechos humanos, en el empleo, la soberanía alimentaria, en los territorios, en la situación de personas defensoras, en la situación de personas campesinas, en el medio ambiente, en la naturaleza, todo aquello que no fue motivo de negociación, que fue hecho a puerta cerrada por el gobierno de Guillermo Lasso, le compete a la Asamblea justamente garantizar en este momento. Entonces sí puede rechazar el tratado. Estamos vigilantes de las y los asambleístas de cuáles van con su voto a garantizar derechos y cuáles van a convertir a nuestro país o quieren convertir en un basurero de China en favor de los grandes exportadores del país, porque eso lo que va a hacer es aumentar la brecha de desigualdad, y la desigualdad, lo ha dicho el Banco Mundial, es el germen de la violencia, es el germen del crimen organizado. Entonces, este es un tratado no solamente de desagravación, es un tratado que tiene que ver con la vida de los pueblos, con la vida de las personas, de los territorios y con la naturaleza de esta y de futuras generaciones. Hay un momento también donde, por ejemplo, en la consulta popular se ha ratificado que el Ecuador va a buscar esta protección de derechos humanos. Este TLC, ustedes han dicho que vulnera todos los derechos que se ha ganado en este poco tiempo. Justamente, estamos muy preocupados porque actualmente en el Ecuador se pretende justificar todo a partir de una guerra, ¿no es cierto? Y la verdad es que no se justifica, primero, una guerra no está justificada, y segundo, no se puede justificar todas las afectaciones a las gentes, a las personas más empobrecidas del país. Entonces, este tratado y algunas preguntas de la consulta popular son regresivas en derechos, y estaremos vigilantes como organizaciones de derechos humanos, recordarle al país, recordarle a los asambleístas que los derechos no prescriben, y recordarle también las graves consecuencias que tiene de someter a arbitrajes internacionales, como está
está en el tratado, los intereses del país. Ustedes recordarán todavía las comunidades que han sido afectadas por las operaciones de Chevron Texaco, pese a haber ganado en todas las instancias nacionales, ahora siguen sin reparación integral. Y ustedes pueden ir a ver, hacer un toxic tour de cómo están esos territorios no remediados. Entonces, lo importante aquí es que los asambleístas y las asambleístas hagan lo que Guillermo Lasso no hizo, ¿no? Y es garantizar los derechos de todos los ecuatorianos, todas las ecuatorianas de esta y futuras generaciones, y garantizar los derechos de la naturaleza. Hora de que la Asamblea tome la decisión y ratifique este Tratado de Libre Comercio. ¿Cuáles serían las acciones que ustedes desarrollarían? Bueno, espero que no lo aprueben. Eso es lo primero. Lo segundo, recordar a la Asamblea que este tratado ha sido negociado a puertas cerradas de las organizaciones sociales, a puertas cerradas de las organizaciones ecologistas, a puertas cerradas de las organizaciones sindicales, a puertas inclusive cerradas de los mismos asambleístas. Yo quisiera preguntarles si les ha llegado el informe de CEPAL, que acaba de salir, ¿no? Y que se ha denunciado que nunca fue puesto ni en conocimiento de los asambleístas, de las asambleístas y evidentemente de la sociedad civil, para advertir los impactos que podría tener una negociación de este tipo. Que queremos hacer también de parte de Acción Ecológica, se está dando este pronunciamiento y esto es lo que les podemos conversar, que se está dando en cambio aquí en la esquina de lo que es la Piedrahíta y 6 de diciembre, en donde se ha mostrado su rechazo a primero al incremento del IVA y luego a lo que es este Tratado de Libre Comercio con China. Han señalado que de ratificarse esto perjudicaría a la naturaleza y los derechos que se han ganado. Comentarles también que en el otro lado, también a mi lado derecho, en cambio se encuentran los que respaldan al presidente Daniel Noboa en este día que se está tratando el segundo y definitivo debate del informe para este incremento del IVA. Vamos a ver si podemos dialogar también brevemente para llevarles más. Buenos días, comente un poquito el motivo que ustedes están aquí. Están en respaldo al presidente Daniel Noboa, de lo que señala. Exacto, estamos en respaldo al presidente Daniel Noboa porque nosotros queremos que la gente nos comprenda que lo más valioso, el primer punto, es la seguridad de nuestros coterráneos. Estamos cansados de vacunas, se cierran los negocios. ¿Dónde va a ir, toda la prosperidad del Ecuador si vacunados? ¿Cómo trabajar? Compréndanos, personas, compréndanos, asambleístas. Dominemos 3 centavos, pero no entreguemos la vida. Eso es todo, mis hermanos. ¡Seguridad! ¡Esto! ¡Azogue seguridad! ¡Ecuador, y esto es lo que está seguridad! pasando aquí, que contamos en la 6 de diciembre Piedrahíta, en donde se ha llegado también grupos que respaldan las acciones del gobierno del presidente Daniel Noboa, a propósito que en la Asamblea en cambio se está debatiendo este segundo y definitivo debate del incremento al IVA. Nosotros vamos a estar atentos de darse más reacciones, también más pronunciamientos de parte de organizaciones y centrales sindicales para llevarles en nuestra próxima salida. Elba, tú tienes más desde estudio. Corape informa. Y el Ecuador se integra. Muchísimas gracias, Rolando, por esos reportes que nos estás compartiendo desde muy temprano. Ahí estábamos escuchando a integrantes de colectivos y organizaciones que rechazan el Tratado de Libre Comercio TLC entre el gobierno de Ecuador y de la República Popular de China, un tema que, como les mencionamos, la Corte Constitucional dictaminó su constitucionalidad formal y material, y tras ese dictamen del TLC debe ser aprobado por la Asamblea Nacional, que ya está instalada. Aquí los colectivos hablan de que si se aprueba este TLC con China traería afectaciones a los derechos de la naturaleza, causaría afectaciones sociales y económicas, y hablan de que en este caso China busca hacer de Ecuador un basurero para sus plásticos. Amigos y amigas, y también comentarles que estos colectivos se han pronunciado también frente a esta propuesta que busca incrementar el IVA del 12 al 15%, que, como les mencionamos, se analiza en segundo debate en la Asamblea Nacional. Esta propuesta nace con el nombre Ley para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica. El Ejecutivo señala que permitirá invertir en el fortalecimiento de las capacidades tanto de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas y hacerle frente a esta crisis de seguridad que estamos viviendo como país. Mientras que hay otro lado de expertos y organizaciones sociales que hablan de una medida que también afecta a los sectores más vulnerables del país, pues en este caso también toca los bolsillos de los que menos tienen. Pero ¿de qué trata este informe? Les reiteramos, habla de un IVA, de este informe que se analiza en la Asamblea Nacional, habla de un IVA permanente
actualmente del 13% y que se subirá temporalmente al 15% durante los años 2024, 2025 y 2026. También propone un impuesto a la salida de divisas al 5% y también de una contribución que va del 5 al 25% de las utilidades generadas durante el periodo fiscal 2023 de los bancos y cooperativas de ahorro y crédito. En estos momentos vamos a escuchar también a la FENOCIN, esta organización que rechaza este TLC con China y el incremento al IVA. Vamos de inmediato también con Rolando Goyes para escuchar los pronunciamientos y las reacciones frente a estos temas que se analizan en el legislativo. Rolando, te escuchamos. Corape informa. Y el país integra, compañeros, seguimos con más información de lo que se está dando a propósito que en Asamblea se está debatiendo este proyecto económico urgente. ¿Cuál es la reacción también desde la FENOCIN? ¿Qué es lo que se plantea? ¿Cuáles son las alternativas que mencionan para el pueblo ecuatoriano? Vamos a hablar con Luis Mullo, que también es quien es dirigente y parte de la FENOCIN. Bienvenido a Corape, a los medios comunitarios. Gracias, medio de comunicación Corape. Hemos tenido la oportunidad de estar en algunos momentos. Por supuesto, en esta ocasión, como no, estar junto a los trabajadores cuando los compañeros inician este proceso de lucha, defendiendo primero la soberanía de nuestro país. Eso equivale a que cuando un gobierno o cuando las autoridades tienen intenciones de firmar acuerdos de libre comercio y demás, y desentendiendo, en vez de apoyar primero a los pequeños comerciantes organizados, pequeños emprendedores, pequeñas asociaciones, quienes están buscando surgir. Entonces, cuando se hace este tipo de tratados, obviamente a los primeros que terminan afectando son a ellos. Entonces nosotros vamos a estar siempre en defensa de nuestros compañeros, quienes buscan a diario surgir, avanzar. Entonces, primera tarea del gobierno nacional debería ser eso. Posteriormente, podríamos estar debatiendo de un tratado, de un tema de libre comercio. Entonces, por tanto, ese tema nosotros no vamos a estar de acuerdo, estamos con los trabajadores, estamos con los compañeros quienes levantan la voz y quienes defienden este tipo de situaciones. Por otro lado, el tema del IVA. Al gobierno nacional nosotros ya lo hemos planteado, la FENOCIN siempre ha sido propositivo y en esa medida la FENOCIN ya lo ha planteado en el sentido de, en vez de subir el IVA, lo que debería haber hecho es cobrar esos impuestos que les perdonó a esos grandes grupos económicos. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? Porque son amigos, porque son aliados, ¿por qué lo hace? Entonces se supone que juró, ¿no es cierto?, defender la soberanía, juró defender, ¿no es cierto?, los intereses, los grandes intereses de la mayoría del pueblo ecuatoriano. Entonces ponga en práctica eso decimos. Hablamos también de seguridad, cuando vemos que una solución parche, es decir, se encierran a más privados de libertad, se suma en la población carcelaria. Se requiere más contratación de personal, más infraestructura, más presupuesto, hasta en alimentación debe invertir más el gobierno nacional. Entonces, ¿qué nos quiere decir? El gobierno nacional en esta ocasión, en este proceso de 3 meses, llenará las cárceles y para los próximos meses, ¿acaso va a hablar de construcción de más cárceles? Entonces tiene que solucionar, entonces ahí va. Primero, el gobierno nacional debe establecer políticas claras para reducir al menos esa brecha de desigualdad que permanentemente en la sociedad ecuatoriana existe. Precisamente en estos temas que he mencionado del IVA y del TLC, el gobierno ha señalado que es una manera también, primero de tener recursos de manera más rápida y en segundo también abrir más mercado. ¿Ustedes cómo ven esto? ¿A costa de qué? ¿A costa de afectar a la mayoría del pueblo ecuatoriano? No, señor presidente. Su tarea, su responsabilidad, su obligación es estar con la mayoría del pueblo ecuatoriano, no en favor de ciertos grupos. ¿A costa de qué? Y cuando cedemos soberanía, como lo que está sucediendo, ¿no es cierto?, de permitir que, ¿no es cierto?, el gobierno de los Estados Unidos intervenga hasta cierto punto en algunos temas, eso es ceder soberanía. Hay que ser soberanos y eso es lo que las autoridades juran cuando se posesionan. Entonces, mínimamente exigimos nosotros que eso cumplan. Mientras tanto, nosotros en el territorio y con las organizaciones sociales encontramos permanentemente estas necesidades de apoyo que se requiere. Más bien enfoque en eso, en cuanto al IVA. Ya lo hemos dicho, es una de las soluciones. Y otro de los temas que podría ser, si quiere clavar impuestos, hágalo a los grandes grupos económicos. Hágalo a los grandes grupos económicos, dirigido de manera directa, pero no afecte a la mayoría del pueblo ecuatoriano, quienes son asociaciones, quienes son precooperativas, cooperativas, quienes están permanentemente buscando esta asistencia, este apoyo, y no la tienen. Entonces el gobierno nacional atienda eso primero, obviamente cuando ya existan las capacidades, cuando ya exista, ¿no es cierto?, la suficiente capacidad técnica, ¿no es cierto?, el tema económico, cuando nuestros compañeros tengan todo eso,
podríamos estar hablando de una discusión posteriormente a un tema de libre comercio y todo lo demás. Mientras tanto, el gobierno nacional erradamente implementa o erradamente intenta implementar estas políticas. Bueno, doctor Muyo, también ya 2 leyes que se ha aprobado por parte de la Asamblea Nacional. Esta sería tal vez una de las que podrían también respaldar. Hay el riesgo también que pase por el Ministerio de la Ley. ¿Cuál sería ahí la respuesta? La respuesta, primero, lo de la Asamblea, los asambleístas tienen la tarea grande. Ellos se supone que representan a los intereses de quienes somos mandantes. Entonces, y en esa medida, nosotros queremos saber, vamos a estar permanentemente y vigilante, por supuesto, de quiénes son los asambleístas que traicionan los intereses de la mayoría del pueblo ecuatoriano. Primera situación. Segunda cosa, ¿no es cierto? Si es que estas leyes se van aprobando, nosotros no descartamos el derecho a la resistencia que tenemos, ¿no es cierto? Que tiene, ¿no es cierto?, establecido en la Constitución de la República del Ecuador. No lo dice, no porque un dirigente lo diga o una organización lo diga, porque este malestar, como nosotros recorremos en el territorio con nuestras organizaciones permanentemente en actividades, esa es la percepción que recibimos. Entonces, en esa medida el gobierno nacional está todavía a tiempo de rectificar y no insistir en estas políticas que termina claramente afectando a la mayoría del pueblo ecuatoriano. Y queremos agradecer al doctor Luis Muyo, con quien hemos dialogado estos minutos acerca de esto que se está tratando aquí en la Asamblea Nacional, que es el segundo y definitivo debate del proyecto donde se estipula un incremento de 3 puntos al IVA del 12 al 15%. Ha señalado también las alternativas que se proponen desde la FENOCIN y también que estarán alertas de lo que se dé en estos momentos, de la actitud y también de la respuesta de los asambleístas. Con esto regresamos, Elba, tú tienes más. Corape informa. Y el Ecuador se integra. Muchísimas gracias, Rolando, por seguirnos compartiendo esas impresiones, esas lecturas que tienen desde colectivos, organizaciones y también desde los legisladores frente a este segundo debate de la ley para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica. Se ha catalogado este proyecto, el Ejecutivo es calificado como urgente en materia económica en la Asamblea Nacional y busca el aumento del IVA del 12 al 15% en nuestro país.